Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántos están contentos y agradecidos? El solo hecho de tener vida, hermano. El solo hecho de tener vida y salud. Ya. Es más, el solo hecho de estar vivo. Ya. ¿Usted sabe cuántas almas en el infierno quisieran tener 10 segundos, 1 minuto de vida, de oportunidad para arrepentirse y ya no lo tienen? Tremendo, ya no lo tienen. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. El Señor nos ayude a entender. ¿Cuántos van a empezar a orar para dar frutos de almas? ¿Qué queremos hacer? Ser luz para otras personas. Así como este ministerio a través de la palabra, etc., ha sido luz para usted. Comparta esa luz a otros. No le dé pena. Escuche, a usted no le corresponde si la gente cree o no cree. A usted le corresponde compartir. Amén. Comparta. Usted comparta. Usted abra su boca. A usted no le interese nada más. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra del libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Este tema se titula La verdadera redención. La verdadera redención. El tema de hoy se titula La verdadera redención. Libro de Romanos, capítulo 8. ¿Lo tienen? Listos. Allí puestos sus ojos en la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué? Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Esas palabras parecen así como un trabalenguas y pareciera como difícil de entender, pero ya lo vamos a estudiar y lo vamos a desglosar. El contexto. Ustedes se acuerdan que por allá en otra porción de las Escrituras el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice: yo era fariseo de fariseos. Él mismo les dice, ¿cierto? ¿Ustedes tienen de qué jactarse? Yo más. O sea, si de eso se trata, yo sí tengo de qué jactarme. Y una de las cosas que menciona es: yo era fariseo de fariseos. ¿Y a quién le está hablando el apóstol aquí?
a muchos fariseos, lo están escuchando. Y según lo que les está diciendo, él, conociéndoles los argumentos, porque él fue fariseo, se les adelanta y les dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque según lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo, él ya sabía con qué argumentos les iba a salir, los fariseos que iban a decir. Entonces él les dice: ahora pues, en otras palabras, un momentico, de acuerdo a lo que le digo, por lo tanto, en consecuencia, pero ¿qué les está diciendo? Devolvámonos un poquito. Vamos a leer desde el versículo 17, ahí en el capítulo 7. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. No, leamos el 15, que de pronto con este versículo 15 usted se va a identificar mucho. Porque lo que hago, ¿qué? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Miren la lucha cuando usted se ve inmerso en el pecado y cae una vez, y cae 2 veces, y cae 3 veces, y usted está desanimado, y usted ya no quiere ir a la iglesia, y usted no se siente digno, y etcétera, etcétera. Estudies el capítulo 7 del libro de Romanos. No se lo olvide nunca. Cuando usted haya pecado y tenga la culpa encima por causa de ese pecado, y cuando usted tenga el señalamiento encima por causa de ese pecado, estudie el libro de Romanos, capítulo 7. Bueno, sigamos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo: en mí hay un pecado que mora, que habita. La Biblia lo llama en otra porción la naturaleza pecaminosa, que en términos sencillos, ¿qué es? La tendencia natural a pecar. Eso lo va a acompañar a usted ¿hasta cuándo? Hasta el día en que se muera. Porque aún vuelto nada en una cama, llega la enfermera pechugona, con el vestido apretado, se le sienta enfrente, le cruza la pierna con una minifalda. Yo no sé cómo prestan un servicio así, hermano. ¿Se ha visto enfermeras así? ¿Pero cómo? Sí, se ve. Y aún allá, usted puede estar luchando con la carne. Porque esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia natural a pecar, lo va a acompañar hasta el día que usted exhale el último suspiro. Entonces él está diciendo, versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo está diciendo que hay un pecado que mora en él. Igualito a las predicaciones de hoy, ¿no? Que le dicen: usted es campeón. Usted es campeón, hermano, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted nació para conquistar naciones enteras. En fin, este apóstol Pablo como que no tenía la revelación que tienen hoy todos estos charlatanes, ¿no? Pero bueno, sigamos. Yo me quedo con la revelación del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero quedarme con eso. Sigamos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y mire lo que dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿se oyeron? Corazón de campeones. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que mire lo que dice: en mi carne, ¿qué? Dígale que está a su lado. No se crea tan buena gente. Eso. Oiga, chévere, algunos aprovechan, ¿no? Algunos aprovechan. Mire, no mora el bien. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? Mire lo que dice: porque el querer el bien está en mí. Yo les hago una pregunta: ¿cuántas veces a usted le ha pasado? Escuche esta pregunta, honestamente, a ver si nos identificamos con Pablo.
¿Cuántas veces a usted le ha pasado que usted quiere obedecer a Dios profundamente? Decimos ayuno y usted dice amén, yo me apunto al ayuno, ¿sí o no? Y usted sale de aquí, Señor, la vez pasada un roscón endemoniado se me atravesó. Señor, por favor, que esta vez se le atravesó, fue una colombina de pollo así asada, broster. Y usted quiere hacerlo, usted quiere orar, usted quiere consagrarse, usted quiere vivir en santidad, usted quiere, mire lo que está diciendo el apóstol, porque el querer el bien está en mí. Ay, pero, hay un pero. Mire la lucha que está exponiendo el apóstol Pablo, pero no el hacerlo. ¿Ve la lucha que hay? Parece contradictorio, hay una lucha, hermano. Y qué hermoso es Dios, mire qué misericordioso es Dios, que pone al apóstol Pablo a escribir todo un capítulo que quedó registrado en la Biblia para la eternidad, porque en el cielo la Biblia se estudia, y en el cielo la Biblia se estudiará por la eternidad. Y quedó escrito este capítulo del apóstol Pablo. Mencionen un apóstol más grande que el apóstol Pablo. Ahora hay muchos apostólogos por ahí, ¿no? Bueno, hay apostolitis por todo lado. Entonces llega a una iglesia y al año, apóstol. Bueno, sigamos nosotros aquí de verdad en la Biblia. Y él está diciendo que en él no mora el bien. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el bien, pero el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Levante la mano el que le ha pasado. Bienvenidos al club, gloria a Dios. A los que no levantan la mano, esos ya son querubines, hermano. Eso ya las alas que cuando usted vea que la espalda les hace así, son las alitas que le están creciendo. Pero a los que sí nos ha pasado, ¿qué dice? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire la lucha que tiene el apóstol. A mí me ha pasado, 1000 veces me ha pasado. Y a usted le ha pasado también. Pero cuando eso pasa, ¿qué viene? A su corazón, ¿qué viene? Cuando usted quiere hacer el bien y no lo hace, sino que termina haciendo el mal, ¿qué viene a su vida? A su corazón, ¿qué viene? Dolor, ¿qué más viene? ¿Cuál? Tristeza, ¿qué más viene? Culpa, decepción, frustración, tristeza, ¿qué más? Remordimiento, ¿qué más viene? Arrepentimiento, vienen muchas cosas. ¿Y usted lucha con eso? Ahora les hago otra pregunta. ¿Cuántas veces usted se ha dado palo? Remo, psicológicamente, espiritualmente, ¿sí o no? Y esa tristeza, remordimiento, culpa, etcétera, muchas veces lo han alejado ¿de quién? ¿Sí o no? Y usted se termina alejando. Entonces, ¿por qué no fue a la iglesia hoy? Porque es que este domingo no me sentí digno. Bienvenido al club, porque así se porte bien, usted tampoco es digno. Bájese de esa nube, que nosotros no somos dignos de absolutamente nada. Nada. Usted y yo no somos dignos de nada, así usted se porte bien. Es la misericordia de Dios la que nos permite estar acá. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, esto está interesante. Mire, sigamos. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, mire lo que está diciendo. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga, hay una ley, la está diciendo el Señor en su palabra. Hay una ley. ¿Cuál es esa ley? Que el mal está en mí. Entonces, cuando usted escuche esas predicaciones, esas conferencias motivacionales disfrazadas de predicación, donde usted lo llevan a crecerse, usted es el campeón y usted, el Señor lo llamó a ser cabeza y no cola, y cogen el versículo y lo tuercen totalmente, usted ya sabe que le están echando carreta. Hay una ley. ¿Y cuál es esa ley? Que el mal está en mí.
El apóstol Pablo está siendo completamente asertivo con su estado espiritual. El mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Les pregunto, ¿cuántas veces ustedes han cogido la palabra, la leen y se sienten bien? ¿Y les gusta? ¿Sí o no? ¿A usted le gusta? ¡Ay, qué rico! Porque el hombre interior se deleita ¿en qué? En la ley de Dios. Pero mire lo que dice. Pero veo otra ley. ¿En dónde? En mis miembros. Y miembros no solo son brazos, piernas, también imaginación, mente. ¿Listos? Que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros. Y mire el apóstol Pablo, él exclama, miserable de mí. Está clamando desesperado. Entonces él está reconociendo, esto me tiene mal. ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado? ¿Que usted no se aguanta? Ni usted misma. ¿Sí o no? Que usted no se aguanta ni usted mismo. Y le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted queriendo hacer el bien ha hecho mal y otros resultan pagando los platos rotos? ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Usted levanta carepuño. Mire, ¿cuánto les ha pasado que usted dice, no, esta semana sí? Me levanto a las 4 a orar. Y usted hace todo el propósito, con toda papá, porque es que salí de ese culto y se llega el lunes. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Porque usted quiere hacer el bien, pero no lo hace. Usted no hace lo que quiere, sino lo que aborrece. Eso hace. Vea, bendito sea el Señor. El apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, esa lucha para dejar evidenciado que hay una lucha, que no por ser apóstol entonces no luchaba, él tenía la misma lucha. Escuche, y usted se levanta, se llega a la hora de levantarse, y usted no se levantó a orar, y eso ya le produce a usted un mal genio, una amargura, una mameritis aguda, y así está todo el día, y está aquí allá en su cubículo de trabajo, y se le acerca la compañera, la veo rara. ¿Sí le ha pasado? Es que no me lo ha revelado ni sangre ni carne. La veo rara y la típica, no, yo estoy bien. Usted está en un genio que está que se come usted de la piedra que tiene de no cumplir, de proponer y no cumplir, ¿sí o no? Ahí está, bienvenidos al club. Sigamos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, hermano? Uy, estoy cansado de querer hacer el bien, pero no hacerlo. De querer estar en santidad, pero no hacerlo. Miserable de mí, estoy hastiado de mí, estoy cansado. Pero en el verso 25 les dice a quienes lo están escuchando, gracias doy a Dios, y esa es la respuesta a esas luchas. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Esa es la respuesta a esa lucha. Así que yo mismo, escuché, con la mente que sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces es cuando les dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué les dice eso? Porque los fariseos le estaban señalando, pero está reconociendo que usted la embarra, compadre. Y usted tanto que predica. Y usted, acuérdese de un Pablito, que era de los que era el paraco. Usted fue el primer paraco de la época. Auspiciado por el gobierno, patrocinado, financiado por el gobierno. No hacía parte del ejército, pero usted organizó las convivir. Ese era como, bueno, no digo de qué familia, pero de por ahí de esos lados. Y usted ahora viene a predicar. Y usted predica a Dios y predica la santidad y predica. Y usted mismo está reconociendo que usted peca. Entonces, ¿cómo nos viene a decir a nosotros? Y Pablo les dice, un momentico.
para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Escuche esta verdad porque esto les va a traer a ustedes una libertad tremenda. Ningún pecado, escuche, lo voy a decir despacio. Ningún pecado, ninguno es ninguno. Ningún pecado, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, le puede traer a usted condenación delante de Dios. ¿Cómo le parece? Ninguno. La razón es muy sencilla. Mire lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? Para los que están en ¿quién? En Cristo. En Cristo. Esa expresión, ahora pues, significa en consecuencia. Y la expresión ninguna condenación se encuentra 3 veces en la Biblia. Y todas esas 3 veces están en el libro de Romanos. Quienes dicen que la salvación se pierde, tienen que meterse a estudiar profundamente el libro de Romanos. Todo completo. Muchos dicen, muchos predicadores y de sana doctrina, Gigi Ávila, que ya murió, él decía, la salvación sí se pierde. No, señor. Lo que pasa es que a muchos pastores les da miedo decirle a la gente la salvación no se pierde. ¿Saben por qué? Porque mucha gente malentiende como no se pierde, entonces yo me voy a hacer lo que se me antoje. Pero si resulta que Raúl me dice, no, pastor, como la salvación no se pierde, yo ya soy salvo, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer lo que se me antoje y yo voy a morir y soy salvo. Si usted vive, escuche, si usted vive su vida y piensa de esa manera, usted no ha sido salvo, hermano. ¿Me hago entender? Si usted piensa de esa manera, usted no ha sido salvo. Porque el que ha sido salvo es imposible, escuche, el que ha sido salvo es imposible que siga pensando igual. Es imposible, el que ha sido salvo es imposible que siga viviendo en el pecado. Ahora, ¿ustedes pecan? Sí. Levante la mano el que peca, los querubines no levanten la mano. Solo los que pecamos. Eso, bendito sea el Señor. ¿Señor? Los que tienen alas no. Entonces, escuche esto. ¿Usted peca? Claro. Yo le pregunto, ¿usted pecó esta semana? ¿Sí? ¿Qué pecado cometió? No, mentiras. ¿Usted pecó esta semana? ¿Por alguna cosa? Claro. Pero ese pecado, cuando usted peca, ¿qué viene al corazón? Un dolor. Un dolor. ¿Sí o no? Y usted dice, Señor, yo ya no quiero más esto. Y a veces usted está decepcionado de usted. Usted encuentra creyentes, aman a Dios, creen en Dios, han recibido a Cristo en su corazón, creen que Cristo murió en la cruz, pero pecan, hermano, y luchan, y tienen una lucha, y tienen otra lucha. Pero ¿qué viene al corazón? Dolor. Viene un profundo dolor. Cuando ese dolor lo produce el Espíritu Santo, el efecto natural es que usted se acerca a Dios en oración. Ayúdame. Y dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en sus debilidades. En su debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Tremendo, ¿no? Dios se glorifica en esa debilidad que usted tiene. Escuche. Cuando yo les digo, entonces, que ningún pecado, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, les puede traer condenación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que ya pagaron, Señor. Ya pagaron. La deuda está pagada. Su deuda está pagada. Su deuda está pagada. Su deuda está pagada. Tremenda verdad, hermano. Su deuda está pagada. Pero si nosotros sabemos esto y lo tenemos tan claro, ¿por qué nosotros no entendemos esa verdad cuando tropezamos y caemos y buscamos rápido la misericordia de Dios nuevamente? Porque no hemos entendido, tenemos información, eso no ha sido revelado al corazón. Ahora, ¿yo puedo seguir? Escuche, ¿yo puedo seguir pecando? No, eso no es lo que está diciendo la palabra. Entonces, literalmente cuando dice, ahora pues, en consecuencia,
ninguna condenación. Esa expresión condenación la utiliza el apóstol Pablo porque los fariseos eran buenos en todos los temas legales de la época. El dar un veredicto y condenar. Por eso el apóstol Pablo les dice, ninguna condenación. Dice, ninguna condenación. Para esta persona que está en Cristo Jesús, que fue lavada por la sangre de Cristo, purificada, limpiada, redimida, comprada por la sangre de Cristo, ninguna condenación hay por causa de lo que haya hecho en el pasado. Cuando a usted se le levante a alguien a recordarle su pasado, a recordarle lo que hizo hace 8 días, a recordarle lo que hizo hace 3 años, usted le puede decir con toda la autoridad que Dios le da de saberse salvo, a mí no me venga a hablar de algo que ya no existe, porque delante de Dios esos pecados ya fueron borrados. Tremendo, hermano. Pero ¿cuántas veces usted peca y está chantado por el pecado de hace un mes? ¿Sí o no? Usted no ha entendido la palabra. No le ha sido revelada esta verdad. Y dice la palabra aquí, ninguna condenación. Vaya a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aquí nos aclara mucho, no, un momentico. ¿Cómo así que la salvación no se pierde? O sea que yo puedo seguir sinvergüenciando. Vamos a ver, miremos. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Les está preguntando el apóstol Pablo. Entonces perseveramos como estamos bajo la gracia. Pequemos, hermano, que ya estamos bajo la gracia. Entonces peque, vaya y haga lo que se le antoje, viva su vida como quiera y la gracia va a abundar. El apóstol da la respuesta. En ninguna manera. ¿Qué significa en ninguna manera? Que nunca sea así. Nunca piense así. No asuma las cosas así. Escuche. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo así muertos al pecado si seguimos pecando? ¿Cómo es eso de estar muerto al pecado si usted sigue pecando y yo sigo pecando? ¿Qué es estar muerto al pecado entonces? Muerto. Espiritualmente muerto, sí. Pero cuando recibimos el Espíritu de recibimos vida. Recibimos vida. Sí. Cuando recibimos a Jesús. Sí. Y su salvación, ya vivimos para la eternidad. O sea que nosotros cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿usted cómo muere al pecado? Ayúdeme. ¿Cómo muere usted al pecado? Usted se niega. ¿Cómo muere el pecado? Este tema es fundamental, porque si usted lucha con el pecado, con esa naturaleza pecaminosa todos los días. Pero aquí está diciendo el apóstol que el creyente está muerto al pecado. Entonces, si usted peca, ¿cómo así que está muerto al pecado? ¿Qué es eso? Llenándome de la palabra de Dios, renunciando a mí mismo. ¿Cómo más? Siente dolor cuando peca. ¿Cuál? Apartándome. ¿Cuál? No volver a lo mismo. Ninguna de las anteriores. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué significa eso de decir los que hemos muerto al pecado? Escuche, literalmente no hace referencia a una lucha diaria, sino a un acontecimiento que se dio una sola vez en su vida, que fue cuando usted le entregó su vida a Cristo. El día que usted le entregó su vida a Cristo Jesús, ese día usted murió al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? Antes yo pecaba y me importaba 5. Antes yo pecaba y lo veía normal.
Mire, que día leíamos un informe con Paco, yo no sé en dónde fue que lo leímos por ahí hablando. Esta semana se celebró el Día Nacional e Internacional del Motel. ¿Cómo le parece? Entonces también dijeron en las noticias, si no sabían, esta semana se celebró. Entonces en conmemoración de eso salieron muchas estadísticas. Eso es un negocio millonario. Pero también se estaba celebrando el mismo día, el Día Nacional o Internacional de las Personas Desaparecidas. Entonces yo dije, Pato, claro, están desaparecidas en los moteles. Mire, y para mucha gente que usted le diga no ir a un lugar de esos o vaya a hablar con un dueño de un negocio de esos, para él eso es normal. Cuando una persona de esas conoce de Cristo, es alcanzada por la gracia, y esa persona entrega su vida a Cristo Jesús, el Espíritu Santo va a empezar a hacer una obra de manera tal que lo va a estorbar para cambiar de fuente de ingresos. Porque ya murió al pecado. ¿Me hago entender? O sea, ya no vive en un estado de pecado. Usted hoy siendo salvo peca y a usted le duele. O no le duele cuando usted hace mala cara, cuando usted contesta feo, después al rato usted siente un dolor porque el Espíritu Santo ya no lo deja en paz. Usted murió al pecado, o sea, usted ya no se deleita en el pecado. A usted le duele pecar. Eso significa que estamos muertos al pecado, pero se da una sola vez cuando usted entregó su vida a Cristo. Claro que hay unos que tienen como 7 vidas, hermano. Se autorresucitan. Eso significa porque los que hemos muerto al pecado en el momento en que usted le entregó a Cristo su vida, usted fue muerto al pecado, no es que usted fue crucificado con Cristo, es algo espiritual. Usted fue crucificado. ¿Qué significa eso? Que el pecado perdió sobre usted un poder, un dominio, un control, ya no lo tiene. Sin embargo, yo puedo tener luchas. Yo puedo tener luchas. Sigamos. ¿O no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuche, cuando usted le entrega su vida a Cristo Jesús, usted es bautizado en la muerte de Cristo. Sigamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, fíjese, no fuimos crucificados literalmente, pero sí en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esto es una verdad tremenda, hermano. O sea, usted así como fue plantado en la semejanza de su muerte, si usted murió con Cristo en la cruz del Calvario, la promesa es que así como Cristo resucitó, usted va a ser levantado también. Y usted lea la Biblia, dice que el Señor Jesús tenía un cuerpo ya glorificado, pero sin embargo era un cuerpo material. Son cosas que son difíciles de explicar y de entender. Ya las entenderemos cuando nos llegue la hora, pero escuchen lo que le digo. Cuando Tomás dudó, ¿se acuerdan? Que el Señor le dijo, venga, meta su mano aquí, toque. ¿Por qué le estaba diciendo eso el Señor? Porque el cuerpo de Jesús se podía palpar. Sin embargo, el Señor Jesús para entrar a un cuarto no necesitaba ni de ventanas, ni de puertas, ni de techos. Aparecía y desaparecía. Así va a ser su cuerpo en mí. ¿Cómo le parece? Tremendo, ¿no? ¿Qué explicación le damos a eso? Pues muy difícil, porque hay cosas de Dios que son inescrutables y que no nos caben aquí en la cabeza. Sigamos. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Oiga, espere. Otra vez. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado. Dígale que está a su lado, no resucite el cucho. ¿Cuál la cucha? Pero es que hay unos expertos resucitando al viejo, hermano. Uy, doctor, tuve un problema hoy en el trabajo con la jefe. Y se me salió el viejo hombre. Pero mi señora, la felicito, usted vive resucitando al muerto. Y ahí dice que está muerto. ¿Cuál que se le salió el viejo hombre? Veamos. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto. Entonces, cuando usted dice se me salió el viejo hombre, usted está diciendo algo que no es bíblico. Juntamente con quién, con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa imputar? Imputar. Si yo digo la fiscalía le imputó, le puso, ¿sí o no? Está poniendo cargos a esta persona. Esa señora empresaria Estela Durán está metida en tremendo problema, tremenda olla. Y la fiscalía, ¿qué hizo? Le imputó. O sea, a usted se le asignaron, se le entregaron estos cargos. A usted y a mí se nos imputó la justicia divina de Dios y el perdón de Dios cuando nosotros morimos en la cruz con Cristo. Cuando el Señor a usted lo mira, no ve a la persona inconstante. Cuando Dios lo mira a usted, ve a una persona justa, pero no por sus obras, por la sangre de Cristo. Y qué tremendo que usted se meta tanto con el Señor que cuando salga a la calle, los demonios miren y digan, ¿ahí va Cristo o va Jenny? No, espere, porque es que no estoy seguro. ¿Ahí va Cristo o va Adriana? Tremendo. Tremendo lo que hace la sangre en nosotros. Sigamos. Y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y en el versículo 11, mire lo que nos dice. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué significa eso? ¿Puedo tropezar? Amén. Sí, claro. ¿Caer? Sí. Pero escuche lo que le voy a decir. Que eso no reine en usted. Que eso no se vuelva un gobierno sobre usted. ¿Qué nos tenemos que considerar? Muertos. Resulta que a usted vienen los amigos y le dicen, ¿qué hubo, Camilo? Nos tomamos allí unos guarilaques, una cervecita, hacemos tal cosa, Camilo, capamos clase y hacemos la trampa, su papá no se va a enterar. Su papá no se va a enterar. Y usted se deja llevar. El Señor le está diciendo, consideraos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Frente a toda aquella oportunidad de fallarle a Dios, acuérdese que usted fue esa naturaleza que lo dominaba antes, ese dominio del pecado sobre su vida, ya fue quitado. Ese viejo hombre ya fue crucificado. ¿Yo cómo voy a servir al pecado? No más. No, hermano, gracias. Más bien lo invito a la iglesia. Que va, fanático. Entonces, el Señor lo que está haciendo es limpiarle a usted el camino. Porque si algo hace Dios cuando usted se empieza a consagrar, es empezar a limpiarle el camino.
Y los que usted amaba y idolatraba y considera sus grandes amigos y los grandes familiares son los que empiezan a desaparecer. Pues gloria a Dios, que me quede yo con la gente que me sirve y me alienta a caminar en este camino. Amén. Punto final. Porque si yo voy a relacionarme con moabitas, con amorreos, con jebuseos, que me van a contaminar y me van a llevar a pecar, yo también voy a terminar feo, como ellos. Que fue el problema de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Sigamos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Escuche, escuche. De modo que lo obedezcáis. ¿Cómo reina el pecado en su cuerpo mortal? Cuando usted obedece sus concupiscencias. ¿Y qué es una concupiscencia? Los seres humanos tenemos apetitos, todos. Y no solo físico, psicológico, emocional, físico, de comer, de comida, sexual, etc. ¿Sí o no? Emocional, de ser querido, de ser amado, de progresar. Eso es normal. Cuando esos apetitos se salen de su cauce natural, usted cayó en un desorden y ese desorden es concupiscencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Caminamos y nos tomamos una cerveza, los amigos aquí. Caminen, usted solo toma un vaso de leche. Lo quieren hacer tropezar. Entonces, ¿usted qué dice? No, yo no presento mis miembros al pecado. Ni para qué me acerco, ni para qué voy, ni para qué. No, simplemente no. Si usted en ese lugar sabe que van a estar tomando trago y el trago ha sido un problema en su vida, ni para qué va. Así sea con su familia, ni vaya por allá, porque va a tropezar. Entonces vaya y tenga sexo también con su compañera de trabajo, porque como usted no tiene problema con el sexo, y también vaya a fúmese una marihuanita, porque como usted no tiene problemas con las drogas, ¿sí o no? Y también vaya y no haga lo que quiera, porque como usted no tiene problema con muchas cosas, entonces también vaya y hágale. Es que esos son argumentos que nacen de un evangelio liviano que se le ha predicado a la gente. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, delante de usted, para usted todo puede ser lícito. Y hay gente que hace eso. A mí, yo no le veo ningún problema en ir a una taberna a tomarme una cerveza, yo no me estoy entregando. Hermano, usted está contristando al Espíritu Santo. Usted está contristando al Espíritu Santo. Otra cosa es que usted literalmente se tome un vino en un almuerzo. Eso es diferente. Eso es diferente. Otra cosa es que usted se tome un vino porque el vino tinto sabe que un vino, pero usted se va a tomar la botella, hermano. Entonces, como yo no tengo problemas de colesterol, agárrese a tragar chicharrón todos los días. ¿Sí o no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. La gente que piensa así no les ha amanecido. La gente que piensa así no les ha amanecido. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no le va a gustar que usted se vaya con su cuerpo a meterse no de verdad, a un lugar que está lleno de demonios, de contaminación. Como usted no tiene problemas con las drogas, entonces también vaya y métase el cartucho. ¿Y por qué mucha gente piensa así y está absorbida en esa ignorancia? Precisamente por el evangelio que les está predicando. Yo bailaba tango y daba clases de eso y de pasodobles. Si yo lo voy a hacer hoy, ¿le va a gustar el Espíritu Santo? No le va a gustar. Porque sí, es que fíjese, yo ya no estoy pensando en mí, en mi alma. El que está argumentando eso está pensando es en usted. Y si le gustará el Espíritu Santo, ¿no? Con lo sensible que es el Espíritu Santo. Entonces yo no voy a presentar mis miembros al pecado, porque eso puede dar para muchas cosas. Una cosa es que usted se vista y ponga un pantalón, otra cosa es que ponga una minifalda.
es que me siento cómoda. Pues póngasela, se siente cómoda, pero tenga en cuenta todo lo que va a atraer inevitablemente. Perdónenme, no estamos violándole ningún derecho a las mujeres, porque eso ahora no se puede decir porque es violentarle los derechos. ¿Sí? Hace muchos años aquí hubo un caso de una niña que le echaron burundanga en una buceta, la cogieron, se la llevaron por allá para el Cartucho y allá la vendieron. Todo el día la alquilaron, la prostituyeron a la niña drogada. Al final del día casi no podía caminar, imagínense usted, más de 60 indigentes. Y todo el mundo armando escándalo. ¿Y dónde estaba la policía? ¿Y dónde? Hasta que un general tuvo los pantalones de decir, ¿y dónde estaban los papás? Para enseñarle a la niña que la forma en que estaba vestida no es esa la manera. No es esa la manera, hermano. Usted puede ganar un sádico. Hasta nosotros los hombres tenemos que tener cuidado. Hasta nosotros los hombres tenemos que tener cuidado. ¿No vieron en el jardín botánico un muchacho de 14 años lo violaron en el baño? Es que hoy, dice la Biblia, los días son malos. Entonces vaya mi hijo, están en el centro comercial ustedes, vaya mi hijo al baño, o vaya, acompáñenlo, hermano. Usted no sabe qué porquería de tipo se encuentra allá un demonio, hermano. Y así le pasó el niño con el papá, y, papi, voy a ir al baño, y el papá esperándolo afuera, y un tipo con un cuchillo en el baño lo violó. Hermano, hay que tener cuidado. Entonces dice que no presentemos nuestros miembros, que no obedezcamos al pecado, a las concupiscencias, y que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Escuche, como instrumentos de iniquidad. Yo le preguntaría a esta persona que argumenta esto, ¿usted sabe cuánta gente ha muerto en el mundo por tema de alcoholismo? Y usted que dice ser creyente se va por una taberna o delante de su familia se sienta y se pone a tomar, hermano. Entonces usted lo que tiene es, usted Dios lo llamó a hacer sal, pero usted ya no está haciendo sal, esa sal perdió su sabor. Y por eso ya hoy mucha gente no vive en santidad, en la santidad de Dios. Cada quien lleva la santidad como se le antoja y como le parece. Entonces la Biblia ha entrado en una anarquía, donde cada quien hace lo que quiere, la interpreta como quiere, la vive como quiere. No, hermanito, con la Biblia no se puede hacer eso. Con razón un predicador dijo, a mí me estremece eso, dijo que en la iglesia, hablando de la iglesia a nivel mundial, en la iglesia hay más gente que va al infierno cada día que los que están afuera en el mundo, porque están engañados, porque están mal enseñados. Este tema que yo les estoy enseñando a ustedes hoy es un tema que muchos van a decir, no, yo no le veo problema a eso, porque yo no tengo problemas con el alcohol. Está haciendo una interpretación almática, pero bíblica de la palabra, no la está haciendo. Sigamos y voy terminando. Y dice el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sabe qué significa iniquidad? Maldad profunda. Yo les hago una pregunta. Levanten la mano los que han tenido dificultades de alcohol o que han visto que su familia, sus antepasados han tenido problemas de alcohol. Digamos que se han emborrachado y por eso han habido problemas. Levanten la mano. Por ejemplo. Los que no levantan la mano es o porque no ha pasado, ¿cierto? O porque conscientemente no saben, pero de pronto sí. Por allá su tatarabuelo fue un alcohólico y usted no sabe. Eso es iniquidad. Hermano, si en mi familia ha habido una iniquidad de alcoholismo o de lo que sea, créanme que yo me voy a apartar de eso totalmente. Totalmente. Porque eso es una iniquidad, es una maldad profunda. Es un pecado no arrepentido. Y yo creyente ahora, ¿me voy a sentar con usted a tomar una botellita de ron? No, hermano, no lo hago. Usted a mí me dice, y hay gente que a mí me ha criticado por eso. Ah, pastor, tómese una Malacet. No, hermano, si ustedes la quieren tomar, tómesela usted. No, eso me ha pasado. En un retiro no permitimos eso. Ahí sí, se va, se larga. Lo saco del lugar. No permito. Ni fumar, literal lo saco, tan grosero, se va, hermano. Aquí no vino eso. O sea, si usted va a un retiro, va. Por eso cuando usted invite a alguien,
Ay, es que tenemos un paseo. ¿Cómo le va a decir eso? Llega la persona con ganas allá de meterse a la piscina. No, hermano. Sea claro, va a recibir palabra. Vamos a eso, es un tiempo espiritual, allá no vamos a pasear. Amén. Entonces, usted y yo estamos llamados a morir al pecado. Y escuche, yo soy salvo, pero si yo le doy lugar al pecado en mi vida, voy a ser traspasado de muchos dolores. Pueda que usted no pierda su salvación, pero es espantoso ver el caso de mucha gente con unas cosas terribles, con la vida dañada aquí. Porque el diablo, si no le puede quitar a usted su salvación, le puede destruir su vida aquí terrible, hermano. Terrible, y producirle un dolor terrible, pero terrible. De muchas maneras, de muchas formas. Por eso debemos tener cuidado y no confundirnos. La salvación no se pierde. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el que es salvo cambia su manera de pensar. Usted ya no va a buscar el pecado, va a luchar por evitarlo. Esa es una característica del que ha sido salvo. Si aquí hay una persona que dice, yo soy salvo, pero yo me sigo deleitando en el pecado y no le veo problema, usted está engañado. Usted no es salvo, usted va camino al infierno. Y no se ha dado cuenta. Esa es la cruda realidad. Eso es lo que no se habla en las iglesias. ¿Cómo? Se nos espanta la gente, y como la meta es crecer por miles y tener a la gente contenta y entretenida, aquí la meta es hablar la palabra como es. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Yo les invito a cerrar sus ojitos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y tu verdad. Gracias, bendito Dios del cielo. Te damos a ti honra y te damos gloria. Ayúdanos a entender este tema, Señor. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Pero también entender que estar bajo la gracia no nos da licencia para pecar y para llevar nuestra vida como querramos. Ayúdanos a levantarnos, somos seres humanos. Ayúdanos a levantarnos de nuestros tropiezos, de nuestras caídas. Te lo pedimos. Y acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, buscando tu perdón, porque es lo que tú has prometido. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.